Ella pensó que había ganado, luego abrió la caja que mi esposo le dejó en su funeral. En el funeral de mi esposo, la mujer con la que me engañaba se puso de pie en medio del servicio, se volvió hacia la multitud y dijo, él nunca la amó. Se refería a mí. Su voz resonó en la iglesia como si tuviera todo el derecho a estar allí. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y afiladas como una bofetada a la que no se me permitía reaccionar. La sala se quedó en silencio. La gente se volvió para mirarme, algunos con lástima, otros en estado de shock, algunos simplemente esperando a ver qué hacía. Pero no me moví. No hablé. Simplemente me senté allí, mirando a la mujer que había robado el corazón de mi esposo, o al menos lo que quedaba de él. La mano de mi hijo estaba en la mía. El agarre de mi madre se apretó alrededor de mi hombro. Todo mi cuerpo quería explotar. Pero me quedé quieta porque lo que yo sabía, lo que ella no sabía, era que la historia no había terminado. Unos segundos más tarde nuestro abogado de familia, el señor Roland Tate, caminó tranquilamente hacia el frente de la sala. Sostuvo una pequeña caja de madera con ambas manos. Todos lo miraron sin saber si esto era parte del servicio o algún tipo de anuncio de último minuto. Se volvió hacia ella, la amante, y dijo sin dudarlo, él dejó esto solo para ti. Ella tomó la caja como si fuera un regalo, como si hubiera ganado algo. La abrió. Y luego gritó. Antes del funeral, no lloré. No pude. No por él. Todavía no. Julian había estado muerto durante 6 días. Un accidente automovilístico, carretera resbaladiza por la lluvia, a altas horas de la noche. Dijeron que fue instantáneo, pero esos detalles no me importaban. Lo que importaba era el silencio que siguió. El tipo de silencio que no se siente pacífico, solo pesado. Recuerdo la mañana del funeral vívidamente. El olor a café que no pude beber. La forma en que mi madre seguía ajustándose las perlas, como si eso le diera algo a lo que aferrarse. El sonido de Caleb, mi hijo de 10 años, subiéndose la cremallera de su pequeña chaqueta negra, tratando de actuar como si esto fuera solo otro evento de adultos, como si no supiera que su mundo se había partido por la mitad. Te ves hermosa, dijo mi madre suavemente mientras abrochaba un broche de plata a mi abrigo. Como debería verse una viuda. No respondí. Me miré en el espejo y apenas me reconocí. Cabello recogido, maquillaje ocultando las ojeras, labios pintados del mismo tono que usé el día de nuestra boda. Se sentía como una broma cruel, como una vez había usado este mismo color con esperanza en mi corazón, y ahora lo usaba como armadura. El viaje a la iglesia fue silencioso. Me senté entre mi madre y Caleb en el asiento trasero de su viejo Buick. Él me agarró la mano todo el camino, pero pude sentir sus preguntas tumbando bajo la superficie. No había preguntado sobre el accidente desde el día en que sucedió. Solo seguía preguntando si papá realmente lo había amado. Esa era la parte que más dolía. Cuando llegamos, lo primero que noté fue lo llena que estaba la iglesia. No esperaba tanta gente. Me pregunté cuántos de ellos realmente conocían a Julian. Al verdadero Julian. Al hombre que había amado, sí, pero también al hombre que me había mentido, que había sonreído mientras borraba partes de mí a mis espaldas. La mayoría de ellos llegaron con guisos y condolencias, pero algunos trajeron susurros y miradas de reojo. Nos sentamos al frente junto a las flores que había elegido días antes, lirios y rosas blancas. Él las odiaba, pero no me importaba. El servicio era para él, sí, pero también era mío. Mi momento para decir adiós, incluso si no sabía a qué le estaba diciendo adiós. Al hombre que era o al hombre que yo pensaba que era. Mientras sonaba el órgano, recorrí la sala con la mirada. Amigos, familiares, colegas, incluso algunos de los viejos amigos de la escuela secundaria de Julian a los que no había visto en años. Pero entonces la vi. Estaba cerca de la parte de atrás al principio, parada debajo del arco como si estuviera decidiendo si entrar. Delgada, vestida de forma exagerada con un vestido rojo que brillaba cada vez que se movía. Destacó como una bengala de advertencia en un mar de negro y gris. Delilah Hart. No necesitaba presentación. Había visto su nombre antes, en recibos, en facturas de hotel, en un collar que había comprado una Navidad cuando yo recibí un suéter. Y ahora estaba aquí. Me incliné hacia mi madre y susurré, vino. Mi madre no preguntó quién. No tenía por qué hacerlo. Apretó los labios y me tomó de la mano. Delilah caminó por el pasillo lentamente, deliberadamente, como si fuera dueña de su lugar en esta historia. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo. No había vergüenza en ellos, solo derecho, como si estuviera aquí para reclamar algo. Pude sentir que Caleb también la observaba, confundido, sin saber por qué su madre de repente se puso rígida a su lado.
Le acaricié el pelo, besé la parte superior de su cabeza y le susurré: solo escucha las cosas bonitas que la gente dice sobre papá. Él asintió, todavía demasiado joven para entender las mentiras que los adultos dicen en los funerales. Cuando el pastor comenzó a hablar, miré fijamente la fotografía de Julian en el altar. Era la que yo había elegido, la que lo mostraba más feliz. Recuerdo haberla tomado. Estábamos en Savannah, en un viaje familiar justo después de que Caleb nació. Julian se había reído de algo que Caleb hizo, o tal vez fingió. Miré fijamente esa foto y traté de recordar cómo se sentía amarlo sin dudar. Traté de sentir algo limpio, algo cálido, pero todo lo que pude sentir fue la traición debajo del dolor. Y mientras Delilah estaba sentada solo unas filas detrás de mí, cruzando las piernas y moviendo el pelo como si estuviera esperando un foco de atención, me di cuenta de algo: el día no iba a ser sobre el cierre, iba a ser sobre la verdad y el dolor. Y tal vez, si tenía suerte, sobre la libertad. El pastor estaba a mitad de la frase cuando ella se levantó. Delilah Hart, vestida de rojo como si fuera una celebración, se puso de pie en el centro de la iglesia abarrotada y se volvió hacia el frente con la calma que siempre precede a una tormenta. Sus tacones hicieron clic una vez contra el suelo de madera mientras daba un paso adelante. La gente se dio la vuelta en sus asientos. Algunos susurraron su nombre. Algunos la habían visto antes, tal vez en eventos de trabajo de Julian o en público. Otros no la conocían en absoluto, pero podían sentir que algo andaba mal. Atención lo suficientemente espesa como para saborearla. El pastor hizo una pausa, confundido. Me miró en busca de dirección, sin saber si se trataba de algún tipo de tributo planeado. No le di nada. Delilah no esperó permiso. Se volvió para mirar a los bancos y levantó la barbilla. Sé que algunos de ustedes no me conocen, dijo lo suficientemente alto como para que se escuchara en cada rincón del santuario. Pero yo conocía a Julian mejor que la mayoría de ustedes. La gente se movió en sus asientos. Mi madre se inclinó y siseó: deberíamos detener esto. No, dije. Déjala hablar. Porque quería escuchar qué historia se había inventado. Quería saber hasta dónde llegaría para reescribir la verdad. Delilah se puso una mano en el pecho y dijo: estuve en su vida durante 5 años. 5. Y no en secreto. Me lo contó todo. Lo infeliz que era, lo atrapado que se sentía, como no podía ser quien realmente era en casa. Algunas personas jadearon. Otros evitaron mirarme. La voz de Delilah vaciló como si pensara que ella era la que estaba de duelo. Me dijo que solo se quedaba por su hijo, añadió. No porque la amara. Me miró directamente cuando lo dijo. No había disculpa en sus ojos, solo triunfo, como si creyera que había ganado. No me inmuté, pero por dentro estaba ardiendo. Caleb tiró de mi mano. Mami, ¿por qué esa señora dice eso?, susurró. Apreté su mano. Ignórala, cariño. La sala cayó en un silencio inquietante. Nadie sabía qué hacer. El pastor trató de intervenir. Señora, esto realmente no es. Pero antes de que pudiera terminar, una voz del otro lado de la sala cortó el aire. Señorita Hart, dijo Roland Tate, nuestro abogado de familia, mientras se levantaba y comenzaba a caminar lentamente por el pasillo. Todas las miradas se volvieron hacia él. Sostuvo una pequeña caja de madera en sus manos, pulida, lisa, casi como un joyero, pero más pesada, más densa. Delilah se congeló. Su expresión cambió ligeramente, confundida, luego curiosa. El señor Tate se acercó al frente, se detuvo justo antes del púlpito y se volvió hacia ella. Julian dejó instrucciones muy específicas en su testamento, dijo con calma. Pidió que esto te fuera entregado hoy, públicamente. Delilah parpadeó, sus brazos cayeron a los costados. Parecía insegura por primera vez desde que entró. Pero tomó la caja lentamente, como alguien que recibe un premio. Observé cómo sus dedos trazaban el borde de la tapa. Sus uñas estaban pintadas del mismo rojo vino que su vestido. En ese momento, la iglesia volvió a quedarse en silencio, no de luto sino de anticipación, un tipo de suspenso silencioso que envolvió a todos en la habitación. La gente se inclinó hacia adelante en sus asientos. Mi madre se sentó rígida a mi lado. Caleb estaba quieto. Incluso el pastor se echó hacia atrás, observando. Delilah me miró por última vez, engreída y firme, luego abrió la caja. Lo que esperaba, nunca lo sabré. Una carta, tal vez. Un anillo. Una última declaración de amor. Pero lo que obtuvo fue algo completamente diferente. Sus ojos se posaron en él y palideció. Abrió la boca ligeramente como si intentara hablar, pero no salieron palabras.
Entonces de repente cerró la tapa de golpe y dejó escapar un grito que rompió el aire. Un sonido crudo y gutural, más que solo shock. Era rabia, dolor, humillación. Dejó caer la caja al suelo, retrocedió como si la hubiera quemado y tropezó por el pasillo. Los jadeos siguieron su salida. La puerta se cerró de golpe detrás de ella con un eco violento que pareció sacudir las ventanas. La caja estaba al frente sin tocar. El señor Tate se volvió hacia mí brevemente y luego asintió. Una pequeña señal privada. No la miré. No lo necesitaba. Ya sabía lo que había dentro. Julian había planeado esto. Me había traicionado mientras vivía. Pero en la muerte había escrito una última verdad, una de la que ella no podía escapar y una para la que yo no necesitaba decir una sola palabra. La noche antes del funeral, me senté a la mesa de mi cocina con el señor Tate, el abogado en quien Julian había confiado durante años. La casa estaba en silencio excepto por el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj en la pared. Caleb estaba dormido arriba. Mi madre estaba en la habitación de invitados rezando el rosario por tercera vez ese día. El señor Tate abrió el testamento de Julian y lo deslizó sobre la mesa. No lo alcancé. Hay algo inusual, dijo. Una cláusula que Julian añadió poco antes de morir. Dejó una caja para alguien llamada Delilah Hart, ¿sabes quién es? Me reí antes de querer hacerlo. No por humor, más bien por incredulidad. Oh, sé quién es. Me miró con atención, tratando de evaluar si estaba bien. No lo estaba, pero había dejado de esperar estarlo. Me incliné hacia adelante. ¿Qué hay en la caja? El señor Tate dudó. Una fotografía y un mensaje escrito a mano, sellado en la caja. Pidió que se le entregara durante el servicio públicamente. Fue muy específico. Miré fijamente la veta de la madera de la mesa, pensando en cómo este hombre, mi esposo, había creado una última actuación incluso en la muerte. Un último acto de control, un último mensaje. ¿Realmente quería que ella lo viera frente a todos?, pregunté. El señor Tate asintió. Sus palabras exactas fueron: quiero que escuche la verdad donde no pueda tergiversarla. Una parte de mí se sintió enferma. Otra parte sintió algo parecido a la reivindicación. Miré al señor Tate. Entonces hazlo. Pareció sorprendido. ¿Estás segura? No, dije. Pero hazlo de todos modos. Había pasado gran parte de mi vida mordiéndome la lengua, preservando la paz por el bien de las apariencias, por el bien de mi hijo. Pero la paz construida sobre el silencio es solo una mentira en cámara lenta. Y yo había terminado de mentir, incluso si tenía que dejar que Julian dijera la verdad a través de las cenizas que dejó. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando al techo, pensando en todo lo que había sacrificado para ser su esposa. Me había esforzado al máximo para ser suficiente. Me había culpado a mí misma por la distancia entre nosotros. Me había preguntado qué me faltaba que lo llevó a los brazos de otra persona. Pero la verdad no estaba en mí. Estaba en él, en sus elecciones, en la forma en que usaba el encanto como moneda y la lealtad como correa. Por la mañana, había tomado mi decisión. No me enfrentaría a Delilah. No la atacaría ni armaría una escena. La dejaría hablar si quería. Que se parara frente a todos e hilara cualquier fantasía que necesitara creer, porque yo sabía lo que se avecinaba. Me vestí deliberadamente ese día, no por él, por mí. Usé el traje negro que nunca le gustó, el que dijo que me hacía parecer demasiado seria. Usé los tacones que no había tocado desde mi entrevista de trabajo hace 5 años. Me recogí el pelo con fuerza y me puse el lápiz labial que solía usar cuando todavía creía que me amaba. Quería parecer alguien que ya había sobrevivido a lo peor. En la iglesia, cuando Delilah entró como si perteneciera allí, no me inmuté. Cuando se puso de pie y declaró que Julian nunca me amó, no hablé, no porque tuviera miedo, sino porque había terminado de luchar contra fantasmas con mi voz. Déjala hablar, pensé. Déjala pavonearse y sonreír y creer que tiene la ventaja. Déjala creer que ella era el secreto que él guardaba más cerca de su corazón. Porque yo sabía lo que había en esa caja. La verdad de Julian no era amable. No era noble ni redentora. Era cruel en su honestidad. La nota que le dejó era corta, solo una oración, pero fue suficiente para desentrañar todo lo que ella pensaba que tenían. El señor Tate me la había mostrado. La había leído una vez, y solo una vez, para Delilah, por los años que les robé a ambas. Nunca te amé. Solo te necesité para sentirme querido cuando no merecía serlo. No me había escrito una carta, ni una disculpa, ni una explicación.
Tal vez ese fue su último insulto o su silencioso reconocimiento de que me debía más de lo que las palabras jamás podrían pagar. De cualquier manera, ya no necesitaba nada de él. Le di luz verde al señor Tate. Déjala abrir la caja. Que la verdad sea fuerte por una vez. Porque a veces el silencio es poderoso. Y a veces dejar que alguien se exponga es más satisfactorio que cualquier venganza que puedas planear. El aire dentro de la iglesia se sintió diferente en el momento en que tocó la tapa. No era solo silencio, era expectativa. Como si toda la habitación supiera que algo se avecinaba, pero no supiera qué. Podía sentir los ojos rebotando entre mí, Delilah y la caja en sus manos. Caleb estaba acurrucado a mi lado. Mi madre no se había movido ni un centímetro desde que el abogado dio un paso al frente. Delilah estaba al frente enmarcada por lirios blancos y la foto de mi esposo sonriendo a una vida que ya había arruinado. Sostuvo la caja de madera delicadamente, como si fuera algo sagrado. Me pregunté si pensaba que habría un anillo dentro o una carta diciéndole que siempre la había amado. Tal vez creía que me había dejado atrás en la muerte de la misma manera que pensó que me había dejado en la vida. Pero Julian no era tan limpio. Era desordenado y su verdad siempre fue más pesada que sus mentiras. Abrió la caja lentamente como si quisiera saborear el momento. Entonces lo vio. Al principio no reaccionó. Simplemente se quedó mirando dentro. Sus dedos se cernieron sobre el contenido, congelados. Su rostro no cambió. Ni una sonrisa llorosa, ni un jadeo repentino, solo quietud, como si su cerebro se negara a creer lo que veían sus ojos. Entonces se quebró. Abrió la boca, sus ojos se abrieron de par en par. Sacó una sola fotografía. Era una foto espontánea, ella y Julian sonriendo en una playa, abrazados. Nunca la había visto antes, pero supe de inmediato que no era una de sus citas secretas. Era algo que debía haber tomado con orgullo, creyendo que significaba más de lo que significaba. Le dio la vuelta. Fue entonces cuando hizo el sonido. No un jadeo, no un sollozo, un grito. Un sonido agudo y roto que atravesó toda la habitación. El tipo de grito que haces cuando una mentira sobre la que has construido tu vida se derrumba en un suspiro. Dejó caer la fotografía y tropezó hacia atrás, sus tacones se tambalearon, la caja cayó al suelo, la tapa se abrió. Me miró, sus ojos llenos de furia, confusión y angustia. Pero no me moví. El señor Tate dio un paso al frente y recogió la fotografía caída, con cuidado de no hablar. Una mujer en la segunda fila se puso de pie y dijo, ¿qué está pasando? Delilah se dio la vuelta, con la cara enrojecida, el pecho agitado. Él me mintió. Me dijo que me amaba. Dijo que la iba a dejar. Los susurros estallaron en los bancos. Algunas personas negaron con la cabeza. Algunos se acercaron murmurando como si los chismes tuvieran más peso que el dolor. Se agarró el pecho buscando a alguien, a cualquiera, que la salvara de la vergüenza que se extendía por su piel. No solo tenía el corazón roto, estaba expuesta. Toda su identidad, su papel en la vida de Julian, se desmoronaba frente a extraños. Entonces hizo algo que no esperaba. Caminó hacia mí. Un paso, dos, luego tres. Sus ojos fijos en los míos, salvajes y temblorosos. Me levanté lentamente colocando a Caleb detrás de mí y apoyando la mano en el banco. ¿Por qué?, preguntó, su voz quebrada como un cristal bajo los pies. ¿Por qué me haría esto? La miré durante lo que pareció un minuto entero. Luego dije, clara y sin emoción, porque me lo hizo a mí primero. Y luego volví a sentarme. No respondió. Simplemente se quedó allí parada, parpadeando como si la hubieran abofeteado. Sus brazos cayeron a los costados y se dio la vuelta para irse. Sus tacones resonaron más fuerte esta vez. No agudos, no orgullosos, solo desiguales e inseguros. Abrió las puertas de la iglesia de golpe y desapareció bajo la luz del sol. Todos miraron fijamente. Algunos a la puerta, algunos a la caja y algunos a mí. No les di nada. Ni lágrimas, ni sonrisas, ni susurros de te lo dije. No me quedaba nada que demostrar. La voz de Julian nunca se escuchó ese día, pero su mensaje resonó más fuerte que cualquier elogio. La dejó sin nada más que la verdad y al hacerlo finalmente me dio lo único que nunca pudo mientras vivía, claridad. Después del funeral, no fui a la recepción. Dejé que los invitados salieran, con los ojos cargados de cosas que no eran lo suficientemente valientes como para decir. Me hicieron suaves asentimientos, sonrisas débiles, abrazos rápidos. Algunos ofrecieron condolencias superficiales sobre cómo el dolor puede hacer que la gente actúe de forma extraña, fingiendo que no acababan de presenciar cómo una mujer era desnudada emocionalmente en público. Que hablen.
Llevé a Caleb al coche. Estaba callado, agarrando la pequeña cruz de madera que la funeraria había repartido. Cuando entramos, finalmente habló. Mamá, ¿quién era esa señora? No mentí. Era alguien que tu papá conocía, dije. Alguien que pensó que era importante para él. Miró por la ventana durante unos segundos y luego preguntó, ¿te lastimó? Hice una pausa, considerando la pregunta. ¿Cómo le explicas la traición a un niño de 10 años sin hacerle sentir que proviene de algo roto? No me lastimó, dije finalmente. Él lo hizo. Pero no voy a cargar con eso para siempre y tú tampoco. Asintió como si entendiera más de lo que le di crédito, luego se apoyó en mi brazo mientras conducíamos a casa. Esa noche la casa se sintió diferente. No porque estuviera más silenciosa, Julian no la había llenado exactamente de risas hacia el final, sino porque por primera vez el silencio no era sofocante. Era espacio. Era mío. Entré en nuestra habitación. No mi habitación ahora. Me paré en la puerta, contemplando la cama que solíamos compartir, la mesita de noche que nunca limpiaba, el cajón donde encontré los recibos que comenzaron a desentrañar todo. Ya no se sentía como una zona de guerra, solo como una habitación. Abrí el armario y saqué el último traje que usó, el de nuestra cena de aniversario un año antes de su muerte. Pasé los dedos por la solapa, tratando de recordar cómo se sentía amarlo sin cuestionar cada palabra, cada llamada telefónica nocturna, cada mirada distante. Esa versión de él existió una vez, pero amar a alguien no es lo mismo que conocerlo. Y yo realmente no conocía a Julian. No hasta que fue demasiado tarde. Dejé el traje sobre la cama, lo doblé cuidadosamente y lo puse en una caja de donaciones. Ya no lo necesitaba. No necesitaba nada de eso. A la mañana siguiente hice panqueques para Caleb. Puse música mientras comíamos. Se rió por primera vez en semanas. Y me di cuenta de algo, ya no estaba de luto por Julian, estaba de luto por mí misma. La versión de mí que creía que el amor tenía que ganarse. Que la lealtad significaba silencio. Que la fuerza se medía por la cantidad de dolor que podías soportar sin inmutarte. Pero esa versión de mí se había ido. No estoy enojada con Delilah. Ya no. Creo que lo amaba a su manera. O tal vez simplemente amaba ser elegida, como yo alguna vez lo hice. Pero el amor construido sobre mentiras no es amor en absoluto. Es supervivencia. Y he terminado de sobrevivir. Quiero vivir. Julian pensó que la verdad la lastimaría. Y lo hizo. Pero a mí me liberó. Y tal vez, de la manera más retorcida, ese fue su último regalo. La gente siempre dice que los funerales son para los vivos, no para los muertos. Solía pensar que eso significaba cierre. Ahora creo que significa elección. Puedes elegir qué tipo de persona serás cuando las peores partes de tu historia hayan terminado. Puedes decidir si el dolor se convierte en tu prisión o en tu punto de inflexión. Elegí lo último. Mientras estaba parada junto a la ventana esa mañana, con un café en la mano, viendo a Caleb perseguir al perro en el patio trasero, me di cuenta de que ya no estaba esperando nada. Ni una disculpa, ni respuestas, ni a alguien que me salvara del dolor. Me había salvado yo misma. Si esta historia te conmovió o te hizo pensar en el amor, la traición o la fuerza de una manera diferente, compártela. Alguien más podría necesitar escucharla también. Hazme saber en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar. ¿Habrías guardado silencio o habrías dicho algo ese día? Y si quieres más historias reales que profundicen en la angustia, la curación y todo lo demás, asegúrate de suscribirte al canal, dale me gusta si esta te impactó y no olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas lo que viene a continuación. Gracias por escuchar mi verdad. Nos vemos en la próxima.